Día 273. Introducción y contexto histórico. Libro de Reyes. El Libro de Reyes pertenece al grupo de los libros históricos. La tradición menciona que fue escrito por el profeta Jeremías. Fue escrito a Israel de manera directa pero extensivo a toda la humanidad. Narran la evolución de las instituciones básicas de Israel, el pueblo, el culto, el sacerdocio y la monarquía, a lo largo de 400 años. La consolidación y esplendor de la monarquía con Salomón durará poco tiempo, ya que el reino se divide en dos a la muerte de Salomón. Es la época de máximo esplendor de los profetas, entre los que destacan Elías, Eliseo, Isaías. Se consolida la institución del templo con el sacerdocio, como pilares de la comunidad religiosa de Israel. Fue escrito anterior a la destrucción del templo en el año 586 a.C. En el Antiguo Testamento hebreo, los dos libros de Reyes eran uno solo. Fue dividido por los traductores en la Septuaginta. Este relato abarca en general: 1. El reino de Salomón; 2. La división del reino y la historia paralela de los dos reinos; y 3. La historia posterior de Judá hasta el cautiverio. Primera de Reyes comienza con la nación en su apogeo. Segunda de Reyes termina con la nación en ruinas, abarcando los dos libros unos 400 años, más o menos del año 1000 al año 600 a.C. Estos dos libros, también unidos en un solo en la Biblia hebrea, continúa la historia del pueblo de Israel desde la coronación de Salomón, el hijo de David, como su rey, hasta la deportación del pueblo en el cautiverio. Se registra aquí la muerte de David, el reinado de Salomón y la revuelta de Jeroboam y sus 10 tribus durante el reinado de Jeroboam, hijo de Salomón. Desde esta época en adelante, la nación combina las historias de los dos reinos hasta el cautiverio de ambos. El género literario de estos libros es narrativo, histórico, cronológico. La razón principal por la que se escribió este libro es para hacer un contraste entre las vidas de aquellos que vivieron para Dios y aquellos que rechazaron hacerlo a lo largo de la historia de los reyes de Israel y Judá. Al comenzar Primera de Reyes, el rey David se encuentra en sus últimos días de vida y Salomón a punto de convertirse en el monarca del reino unificado de Israel. La primera mitad del libro describe la era dorada del reinado de Salomón, cuando él gobernó con sabiduría. Luego el narrador nos relata cómo Salomón quebrantó las 3 principales prohibiciones en la ley del rey de la Torá: amor al poder, amor al placer y amor a la riqueza. Cuando Salomón murió, su hijo Roboam prometió seguir con la política de altos impuestos de su padre para acumular aún más riqueza. Como consecuencia de esto, el reino se dividió en 2 partes. El resto de este libro y Segunda de Reyes describe los reinados de 19 reyes en el reino del norte de Israel y 19 reyes y una reina en el reino del sur de Judá. Las vidas de estos gobernantes nos proveen tanto de modelos a seguir como de errores a evitar. A medida que leas los 2 libros de Reyes, presta atención a las advertencias proféticas, en ocasiones tomadas en cuenta, pero a menudo desechadas. Muchos de los profetas conocidos, tales como Isaías, Jeremías, Oseas y Amos, trajeron la palabra de Dios durante el periodo histórico registrado en Primera y Segunda de Reyes. Busca también las promesas de recompensa por honrar a Dios, en contraste con la negligencia e incluso el menosprecio de Israel hacia el Señor. Contexto histórico de Reyes.
La tradición judía propone que Jeremías escribió Reyes, aunque esto es poco probable debido a que el acontecimiento final registrado en el libro Segunda de Reyes, capítulo 25, versículos 27 al 30, ocurrió en Babilonia en el año 561 a.C. Jeremías nunca fue a Babilonia, sino a Egipto. Leer Jeremías capítulo 43, versículos del 1 al 7, y habría tenido por lo menos 86 años de edad en el año 561 a.C. De hecho, la identidad del autor no nombrado permanece desconocido, debido a que el ministerio de los profetas es enfatizado en Reyes. Parece que el autor con mucha probabilidad era un profeta no mencionado, quien vivió en el exilio con Israel en Babilonia. Una distinción debe ser hecha entre el contexto de las fuentes de los libros y del autor de los libros. El material de las fuentes fue escrito por participantes y testigos oculares de los acontecimientos. Fue una información relevante, la cual era históricamente precisa con respecto a los hijos de Israel, desde la muerte de David y la subida al trono de Salomón, año 971 a.C., a la destrucción del templo y Jerusalén por los babilonios en el año 586 a.C. De esta manera, Reyes rastrea las historias de dos conjuntos de reyes y dos naciones de personas desobedientes, Israel y Judá, y ambas estaban volviéndose más y más indiferentes a la ley de Dios y sus profetas e iban camino a la cautividad. El libro de Reyes no es solo esa historia precisa, sino historia interpretada. El autor, un exiliado en Babilonia, deseaba comunicar las lecciones de la historia de Israel a los exiliados. Específicamente, él le enseñó a la comunidad en el exilio la razón por la que el juicio del Señor había venido. El escritor estableció al principio de su narración que el Señor requería obediencia por parte de los reyes de la ley mosaica. Si su reino iba a recibir su bendición, la desobediencia traería el exilio. Primera de Reyes, capítulo 9, versículos del 3 al 9. La triste realidad que la historia reveló fue que todos los reyes de Israel y la mayoría de los reyes de Judá hicieron lo malo ante los ojos de Yahvé. Estos reyes eran apóstatas que guiaron a su pueblo al pecado al no confrontar la idolatría, sino al apoyarla. Debido al fracaso de los reyes, el Señor envió a sus profetas para que confrontaran tanto a los monarcas como al pueblo con su pecado y su necesidad de regresar a Él. El contexto geográfico predominante de Reyes es la tierra de Israel, desde Dan hasta Beerseba. Primera de Reyes, capítulo 4, versículo 25. Incluso el Transjordán. 4 naciones invasoras jugaron un papel dominante en la vida de Israel y Judá, desde el año 971 al 561 a.C. En el 10º siglo a.C., Egipto impactó la historia de Israel durante los reinados de Salomón y Roboán. Siria, Aram, presentó una gran amenaza para la seguridad de Israel durante el siglo IX. Los años desde el 800 al 750 a.C. fueron medio siglo de paz y prosperidad para Israel y Judá, porque Asiria neutralizó al sur. Esto cambió durante el reinado de Tiglat-Pileser III. Desde la mitad del siglo VIII hasta la última parte del siglo VII a.C., Asiria aterró a Palestina, conquistando finalmente y destruyendo a Israel, el reino del norte, en el año 722 a.C. y sitió a Jerusalén en el año 701 a.C. Desde el año 612 hasta el año 539 a.C.,
Babilonia fue la potencia dominante en el mundo antiguo. Babilonia invadió a Judá, el reino del sur, 3 veces, con las destrucciones de Jerusalén y del templo ocurriendo en el año 586 a.C. durante ese tercer ataque.